Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer estas flores. Las flores son muy fáciles de realizar, tienen alrededor de 5 centímetros de diámetro. Cada rama está compuesta de 9 flores, como esta. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros. Los dos hilos de la flor y de las hojas tienen que tener el mismo grosor. Y he utilizado ganchillo de 2,5 milímetros. Vamos a necesitar también alambre moldeable, una aguja y tijeras. Primero vamos a hacer la flor. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Subimos un punto de cadeneta, vamos a hacer 2 vueltas sin aumentar, vuelta número 2 y número 3, hacemos 8 puntos bajos, que es un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y tejemos un punto bajo, dos, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos bajos, todavía nos queda un punto, este punto es el punto deslizado de la vuelta anterior, saltamos este punto y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta y hacemos otra vuelta de 8 puntos bajos. Aquí también saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Subimos un punto de cadeneta. En la vuelta número 4 vamos a aumentar 2 puntos. El motivo que repetimos 2 veces es 3 puntos bajos y un aumento. Subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto y hacemos un punto bajo, 2, 3 puntos bajos por separado y ahora un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Repetimos el motivo, 3 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Deberíamos tener 10 puntos bajos.
En la vuelta número 5 tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, así que tenemos que tejer 10 puntos bajos. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta. En la vuelta número 6 vamos a aumentar 5 puntos. El motivo que repetimos 5 veces es un punto bajo y un aumento. El extremo del anillo mágico podemos sacar hacia afuera. Vuelta número 6, tejemos un punto bajo y un aumento. Repetimos, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo y un aumento. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, deberíamos tener 15 puntos bajos. Subimos un punto de cadeneta, vuelta número 7, también aumentamos 5 puntos. El motivo que repetimos 5 veces es 2 puntos bajos y un aumento. 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Y repetimos 2 puntos bajos por separado, 2 puntos bajos en el mismo punto, 2 puntos bajos por separado, 2 puntos bajos en el mismo punto, 2 puntos bajos por separado, 2 puntos bajos en el mismo punto y 2 puntos bajos por separado y 2 puntos bajos en el mismo punto. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta, volvemos a colocar el marcador, deberíamos tener 20 puntos bajos. Vuelta número 8, también aumentamos 5 puntos. El motivo que repetimos 5 veces es 3 puntos bajos y un aumento. 3 puntos bajos por separado y un aumento. Los aumentos nos tienen que coincidir en todas las vueltas. 3 puntos bajos por separado y un aumento. Y repetimos. Saltamos el punto deslizado, cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. Vuelta número 9, el motivo que repetimos 5 veces es 4 puntos bajos y un aumento. También aumentamos 5 puntos. 4 puntos bajos
y un aumento. El aumento nos coincide con los aumentos de las vueltas anteriores. Repetimos. 4 puntos bajos por separado, un aumento. Cerramos la vuelta, subimos un punto de cadeneta y en la última vuelta también vamos a aumentar 5 puntos. El motivo que repetimos 5 veces es 5 puntos bajos y ahora vamos a hacer también un aumento, pero entre punto bajo y punto bajo vamos a hacer una cadeneta. Entonces empezamos 5 puntos bajos, y un aumento. Tejemos un punto bajo, hacemos un punto de cadeneta y otro punto bajo en el mismo sitio. Repetimos 5 puntos bajos, ahora un punto bajo, un punto de cadeneta y un punto bajo en el mismo sitio. Repetimos 5 puntos bajos, y un aumento, un punto bajo, un punto de cadeneta y un punto bajo en el mismo sitio. 5 puntos bajos por separado, un aumento, un punto bajo, un punto de cadeneta y un punto bajo. Repetimos una vez más. Cinco puntos bajos, un punto bajo, un punto de cadeneta y un punto bajo en el mismo sitio. Ahora cortamos el hilo, cerramos el punto, sacamos el hilo, enhebramos una aguja y para cerrar esta vuelta pasamos la aguja por el punto donde tenemos el marcador y ahora por el último punto de esta vuelta. Y escondemos el hilo. Estiramos los bordes para el centro cortamos 3 trozos del hilo en color blanco, amarillo o el color que nos guste, más o menos alrededor de 4 o 5 centímetros. Ahora vamos a añadir un alambre. El alambre tiene que tener alrededor de 10 centímetros. Atamos el alambre con los 3 hilos que vamos a colocar en el centro. Los dejamos por la mitad.
ahora lo colocamos dentro de la flor. Lo sacamos por el anillo mágico. Aquí echamos un poquito de pegamento de silicona caliente. Lo dejamos dentro y ahora cerramos el anillo mágico. Cerramos bien del todo. Tenemos la flor. Ahora vamos a ver cómo hacer las hojas. Con el hilo en color verde formamos el primer punto, que es nudo corredizo. Hacemos 10 puntos de cadeneta. Añadimos un alambre. El alambre doblado tiene que tener alrededor de 1,5 centímetros más que las cadenetas. Entonces colocamos el alambre entre el ganchillo y el punto, subimos un punto de cadeneta, vamos a trabajar sobre las cadenetas. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo y hacemos un punto bajo. Cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto por encima del alambre. Ahora hacemos un punto medio alto, echamos una hebra al ganchillo y también cogemos primero el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto por encima del alambre. Ahora hacemos 6 puntos altos, echamos una hebra, cogemos el hilo, volvemos a coger el hilo por encima del alambre, primero pasamos por 2 primeros puntos y ahora por los 2 últimos. Tenemos un punto alto. 2 puntos altos, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 puntos altos. Ahí, que he saltado una cadeneta. Seis puntos altos, nos quedan 2 puntos de cadeneta. Hacemos un punto medio alto, un punto bajo, colocamos bien el alambre, hacemos un punto de cadeneta y pasamos al otro lado de la hoja. Primero hacemos un punto bajo en el mismo punto que por el otro lado. Ahora un punto medio alto en el siguiente punto. 6 puntos altos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos, un punto medio alto, nos quedan 2 puntos por este lado, un punto medio alto, un punto bajo, ahora estiramos bien los puntos por el alambre, juntamos los dos extremos,
Volvemos a coger el punto, dejamos el hilo por detrás de los dos alambres, hacemos un punto deslizado en el primer punto de esta vuelta. Un punto deslizado y por detrás de los alambres un punto de cadeneta. Cortamos el hilo un poco largo, cerramos el punto. Ahora tapamos un poquito el alambre, lo dejamos entre los alambres, giramos un poquito y ya tenemos la hoja terminada. Hacemos otra hoja igual que esta. Ahora con la cinta de floristería o con el mismo hilo que hemos utilizado para hacer las hojas, tapamos un poquito del tallo de la flor y aquí mismo colocamos las dos hojas. Bajamos un poquito, alrededor de 4 centímetros, y cortamos el hilo. Cortamos el hilo o cortamos la cinta. Hacemos tantas flores que nos gusten. Vamos a necesitar un palillo de madera de alrededor de 22 o 25 centímetros. Y en el palillo vamos a colocar todas estas flores que hemos hecho. Empezamos tapando el palillo, colocamos la primera flor. Y ahora vamos a ir colocando el resto. Y ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.